Hola y bienvenidos a otro video de Animal No Político. Esta vez estamos aquí con Roxana, es una pasante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y viene con un tema muy importante, que es el feminicidio en México, que bueno, es un tema que ha estado como por debajo del agua, que no se le ha tomado el peso necesario. Y bueno, no sé si nos quieres plantear un poco la problemática que estamos viviendo en estos días. Sí. Bueno, de entrada a mí me interesó abordar este tema del feminicidio porque es algo que está pasando recurrentemente, ¿no? O sea, a diario vemos periódicos, nos metemos a las redes sociales y hay ya una muerta más, alguien que ha sido violada, que encontraron los restos del cuerpo de un adolescente. Entonces, cada día parece que aumenta la cifra de las muertas en México por esta problemática del feminicidio. Actualmente la cifra está en 7 muertas cada día en México por esta causa. Bueno, sin duda estamos frente a un tema de vital importancia, 7 muertes en México y además, ahorita vamos a revisar qué es un feminicidio, que no es una muerte más, y pues de verdad, es muy importante este tema. En fin, hay que empezar por el principio y lo principal sería preguntarnos qué es un feminicidio. Ajá. El feminicidio es una de las formas extremas de violencia de género. Está conformado por el conjunto de hechos violentos misóginos contra las mujeres que implican la violación de sus derechos humanos, atentan contra su seguridad y ponen en riesgo su vida. Esto, bueno, es un concepto que retomé de la feminista Marcela Lagarde, quien introdujo el concepto en América Latina y que lo retoma de Diana E. Russell, ¿no? Quien fue la primera en tipificar este delito como feminicidio. Ok, bueno, una vez hemos visto, ¿no?, que el feminicidio es pues el peldaño más grave, ¿no?, de violencia contra la mujer. Me parece que hay que separar un poco, porque no es lo mismo un homicidio contra una mujer, es decir, que maten a una mujer, que un feminicidio. Son cosas diferentes. ¿Nos podrías decir en qué se diferencian y en qué se parecen también estos términos? Ajá, bueno, en primera que los dos son asesinatos, ¿no? Pero el feminicidio siempre va a ir vinculado con cuestiones de género. Es decir, aquellas mujeres que han sido asesinadas por alguna causa que tenga que ver con su género femenino. Quiere decir que pueden estar mutiladas, pueden haber sido violadas, pueden haber sido ahorcadas, ¿no? Entonces, generalmente son exhibidas en la vida pública, son asesinadas con armas blancas o incluso con las manos, teniendo como referencia que tiene más fuerza el hombre biológicamente. Obviamente hay mujeres que tienen más fuerza, pero bueno, el hombre desarrolla mayor estatura, mayor musculatura. Entonces, por esta situación, bueno, pues hay como un dominio, ¿no? Pero no solamente es el dominio biológico, no va por ahí el tema, sino es una cuestión es una cuestión social y cultural. Claro. Es decir, un dominio de poder, ¿no?, de la entidad masculina frente a la femenina. ¿Por qué? Bueno, porque vemos como a lo femenino como lo rezagado, lo débil, ¿no? No vemos lo femenino como algo que digamos, bueno, una potencialidad, sino vemos como algo que está rezagado, que puede ser violentado, que no debe de hablar, que no debe de salir a la luz, que debe estar encerrado, que debe estar en cautiverio. Hace poco estábamos hablando de las connotaciones que tiene el feminicidio, ¿no? Porque yo te preguntaba, ¿por qué una degollada o una apuñalada o una mujer con estas características no se considera un homicidio más? En principio parece un homicidio más, ¿no? Pero me hablabas de que el carácter de feminicidio tiene que ver con lo femenino, no específicamente con la mujer, y justo por esos tiros van mi pregunta, ¿no? Para que me expliques cuál es la diferencia de la mujer con lo femenino, y en segunda instancia que me explicaras por qué se requiere esta cercanía, ¿no?, del homicidio. No es dispararle a 20 metros, sino de tener una cercanía, de tocarla con las manos, ¿no?, como estrangularla, de apuñalarla. O sea, no es algo indirecto, sino es más bien más presencial, digamos, ¿no? Bueno, pues
Resulta que no necesariamente una mujer, por ejemplo, tiene rasgos femeninos, ¿no? También, por ejemplo, hay transexuales que han sido asesinados justamente porque tienen rasgos de feminidad. Entonces, el feminicidio va en contra de esos rasgos femeninos, ¿no? Evidentemente, la gran mayoría de mujeres cumple con estos rasgos, pero ¿qué pasa con una mujer que también cumple con rasgos, por ejemplo, masculinos? Pues también se le criminaliza, ¿no? Porque pues no eres un hombre de entrada, ¿no? Biológicamente. Entonces, bueno, esta cercanía hacia las mujeres o hacia lo femenino, finalmente busca controlar el cuerpo, busca someterlo por parte del asesino, ¿no? Busca violentarlo muchas veces, sobajarlo, busca mutilarlo, busca exhibirlo, ¿no? Es un crimen de odio que ya no es utilizado como crimen de odio. Bueno, ahí hay autoras como Rita Segato, ¿no? Que en su reciente conferencia decía que es un feminicidio, no tanto un crimen de odio, tanto que ya está tipificado, ¿no? De modo que el carácter de proximidad es por eso, es porque se odia a la persona, no es posible que sea indirecto, tiene que ser directo, ¿no? Para mostrar el odio hacia el género femenino, exacto, porque no es de mujer, sino femenino, ¿no? Nos comentabas hace poco, ¿no? Cuando apagamos un poquito la cámara, que entre homosexuales también pasaba esto de que podía haber algo de feminidad, ¿no? Incluso en las relaciones de pareja, sean heterosexuales o homosexuales, hay como un carácter de feminidad. ¿Nos puedes hablar un poquito acerca de esto? Bueno, hay una simetría, ¿no? Hay una dominación sobre un otro, es decir, hay una relación de poder, ¿no? Lo que nos manejaba Michel Foucault. Es decir, se trata de dominar al otro, pero no solamente de dominarlo porque pues yo quiero mandar en la relación, no solamente en cuanto a eso. Se refiere, por ejemplo, en una simetría entre lo femenino y lo masculino. Cuando hay una pareja de homosexuales, hay una persona que se vincula con los rasgos masculinos o con la dominación masculina y la otra pareja o la otra parte que se asocia con los rasgos femeninos, ¿no? Aquel como que es sometido. Lo mismo pasa, por ejemplo, en relaciones de hombre con hombre, mujer con mujer o mujer con hombre. Entonces hay una relación de sometimiento, pero generalmente, y como también lo maneja Bourdieu en su libro La dominación masculina, es hacia lo femenino, hacia lo que se conoce históricamente, lo que ha sido excluido, lo que ha sido rezagado, lo que ha sido oprimido, ¿no? Entonces, ¿cómo pasamos desde de la opresión hasta el feminicidio? Porque de la opresión pasamos por varios tipos de violencia, pasamos por la violencia emocional, se puede pasar por la violencia física, se puede pasar por la violencia sexual, la violencia económica, ¿no? Pero ya, como yo te mencionaba, el último peldaño es la violencia feminicida, o sea, ya es la muerte, ¿no? Ya te desaparezco, no me interesas, no te quiero viva porque te odio, ¿no? Porque no te puedo controlar, porque eres un cuerpo externo a mí y te quiero aniquilar por tus rasgos de femeninos, exacto. Oh, pues muy, muy interesante. En un país históricamente tan machista como ha sido México y Latinoamérica, una disculpa para los que nos vean que no sean de México, porque, bueno, esta es una tesis que se va a centrar en México, ¿no? Sí. De modo que, pero esto se podría extender hacia otros países que históricamente han sido machistas, sí, ¿no? Bueno, y en un país que históricamente ha oprimido, no a la mujer, como vimos ahorita, sino al carácter femenino, que lo ha rezagado, que lo ha dominado, ¿no? Tanto física como ideológicamente, como culturalmente. ¿Cómo está el panorama actualmente con respecto a los feminicidios y con respecto, bueno, a toda esta cultura de opresión hacia lo femenino? Bueno, primero que nada no quisiera divorciar el carácter de femenino con mujer, ¿no? Porque, bueno, históricamente, bueno, si la mujer se ha sido rezagada, sí, la característica que te da ser mujer es una cuestión biológica, igual la característica que te da ser hombre, ¿no? Naces mujer o naces hombre, de acuerdo a tu aparato reproductor, pero te vuelves algo femenino o te vuelves algo masculino de acuerdo con lo que te asocias culturalmente, a los rasgos culturales. Entonces, generalmente, las mujeres
estamos asociados con los rasgos femeninos, aunque yo, como te lo mencionaba antes, hay hombres que también están asociados con estos rasgos, como por ejemplo algunos homosexuales o transexuales, y que en los últimos días, como tú supiste en las noticias, se dieron a conocer unos homicidios que varias organizaciones civiles dijeron son feminicidios también. ¿Por qué? Porque se les mató por tener rasgos femeninos, ¿no? O sea, de odio hacia ellos porque estaban vestidos como mujeres o incluso operados o etcétera. ¿Cómo son los rasgos en México? Bueno, en los últimos años en México han sido víctimas de feminicidio cientos de mujeres, ¿no? Y por eso es una problemática alarmante. No es que antes no haya existido, ¿no? Hace 100 años, probablemente sí. Pero en las últimas décadas se tuvo la tipificación de este delito como feminicidio. Y de ahí en adelante los conteos han sido muchísimos. Hubo hay un estudio liderado o coordinado más bien por Marcela Lagarde, que son las tendencias feminicidas de 1985 a 2010 en México, y que está por estado, ¿no? Y que nos muestran cómo las tasas han ido incrementando de México en cuanto a otros países. Bueno, Brasil y Colombia, por ejemplo, también tienen una tasa de feminicidio muy, muy alarmante. Estados Unidos también, ¿no? Nosotros podríamos decir, bueno, es que los países más pobres son donde más sucede. También hemos visto que estas tendencias feminicidas están en países con una economía estable. Pero bueno, finalmente, ¿qué pasa en los países como Colombia o en México? Que de repente, pues, todo el mundo está como preocupado por otras cuestiones, ¿no? Porque sea más estable económicamente, eso. Bueno, tiene que ver, por ejemplo, en Ciudad Juárez, que es una ciudad fronteriza, donde las mujeres trabajan en maquilas, son mano de obra barata, no tienen las condiciones de trabajo necesarias, ni siquiera de alumbrado cuando van a casa, son largas horas de trabajo, ¿no? Entran muy temprano, salen muy tarde, ya pues prácticamente en la oscuridad, no hay transporte seguro, ¿no? Y bueno, esto son como características que las hace más vulnerables, porque están en comunidades con una mayor incidencia. ¿Pero por qué? Porque hay ciertos factores que producen esto, ¿no? Lo mismo el crimen organizado, como puede ser un novio, como puede ser el esposo, como puede ser el chofer de un microbús, o como puede ser el narcotráfico, ¿no? O sea, diferentes factores traen como consecuencia esto. Pero finalmente aquí lo que importa es que las autoridades no han dado un seguimiento a estos casos de feminicidio, y por eso estas estadísticas, tanto en México como en otros países de Latinoamérica, han ido creciendo. Sí se tienen pues artículos como ya escritos o muy precisos de sanciones, o incluso, como yo te decía, la tipificación de este delito. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se ha traído a la realidad o a la práctica, ¿no? Yo te lo platico desde tesista, pero desde mujer, por ejemplo, el hecho de salir a la calle o el hecho de tener que irte cuidando de que alguien no te vaya a subir a un coche o alguien no te vaya a estar persiguiendo. Si te asaltan, pues ya, ¿no? Das todo lo que tienes y hasta ahí. Pero ¿qué pasa si de repente te amenazan con una pistola y súbete al coche? O sea, no sabes si te van a violar, te van a torturar, te van a matar. O sea, tú vas pensando en todo esto, ¿no? Entonces nos vamos cuidando las espaldas, porque todos los días pues recibimos información de otras mujeres que han sido víctimas de feminicidio. Y bueno, lejos de que, bueno, digamos, bueno, en 2010 pasó esto, hubo una tasa total de feminicidios. Tan solo en el 2016 ya se tiene un conteo, ¿no?, de algunos medios de mujeres que han sido víctimas de este delito. Muy bien, bueno, ¿en qué me quedé? Acabas de responder tú, ¿no? Bueno, ya hemos visto un poco acerca del panorama de México, pero me gustaría que profundizaras un poquito más. Bueno, antes de la pregunta,
me gustaría anotar ahí, cuando hablaste de lo de ser mujer, Simone de Beauvoir, decía, una nace hembra y se convierte en mujer, ¿no? Aludiendo a que una más bien, tiene un sexo predefinido biológicamente, pero luego esto se procesa culturalmente para dar un resultado, ¿no? Y ser mujer al final no tiene una connotación biológica ni psicológica, sino más bien cultural, ¿no? Profundamente social. Eh, bueno, y relacionado con esto, con lo social y con el panorama en México, me gustaría que nos dijeras, bueno, cuáles son primeramente, ¿desde cuándo este estudio está? Nos habías dicho en 1990, cuando entra aquí en México o cuando se da en Estados Unidos, cuándo se promulga o cuándo se dan pues toda esta tipificación de feminicidio. No sé si nos puedas hablar algo sobre alertas de género y cuáles son los factores que más influyen ah, para que ocurra este fenómeno, bueno, en México y no sé si en otros lugares. Bueno, porque justo nos habías dicho que, ahorita que se apagaron las cámaras, nos habías dicho que México era muy parecido en este tema con Italia, ¿no? Y bueno, me intriga mucho saber cuáles son los factores y todo esto que he preguntado, que es como un cúmulo de preguntas que espero que me puedas responder una por una. Bueno. Bueno, primero voy a empezar, creo que por la primera, de la tipificación del delito de feminicidio. Se tipificó en noviembre del 2011 tras el estudio que coordinó Marcela Lagarde junto con la 52 legislatura en la Cámara de Diputados. Se hizo un estudio. El estudio oscila de 1985 hasta el 2010 y posteriormente se tipifica, pero solamente en 9 estados. Posteriormente algunos otros también van a tipificar este delito de feminicidio. Aquí en la Ciudad de México también se tipificó en el 2011 y a partir de eso se crea, bueno, este delito y se busca que se castigue hasta con 60 años de prisión. El documento que fue aprobado en noviembre del 2011 en las comisiones de Equidad y Género y Justicia de la Cámara nos dice que es un asesinato doloso de una mujer que ocurre cuando es la víctima y ha sido amenazada o incomunicada antes de morir, cuando recibe lesiones degradantes o cuando su cadáver es exhibido en la vía pública. Entonces, a partir del 2011 en México se tipifica, no en todos los estados. Otra de tus preguntas era como la comparación, ¿no? Que yo te decía que había una similitud entre Italia y México. Bueno, en realidad desconozco las tendencias feminicidas en Italia, pero llegué a ir a una conferencia de una estudiante de doctorado aquí en la UNAM, Emanuela Borciacello, quien decía que, bueno, ella aborda la violencia de género en México. Y bueno, ella vivió toda su vida en Italia y dice que hay una similitud, ¿no? Entre esta violencia de género y cómo es captada y cómo es también, pues, exhibida por los medios de comunicación. Ella lo aborda desde ahí. Si hay una similitud en las violencias de género, hay países que no tienen tipificado el feminicidio, ¿no? Que no es lo mismo violencia de género que feminicidio, ¿no? El feminicidio ya es el asesinato. Violencia de género puede ser bueno, una amenaza, puede ser un golpe, puede ser cuando alguien te está sometiendo de alguna manera, ¿no? Entonces, la violencia tiene como varias... Sí, varias ramas, La violencia tiene varias ramas, pero pues finalmente, te digo, terminan en la que termina en feminicidio, bueno, pues ya es la violencia más extrema. Bueno, y no sé si nos puedes hablar acerca de los factores que circundan el feminicidio, ¿no? ¿Qué hace que este hecho, bueno, suceda aquí en México? Y bueno, también un poco de los lugares donde pasa y esto de las alertas de género también nos interesa un poco saber. Digo, ya cerrando el tema, ¿no? Hablando ya en temas concretos de aquí, de lo que está sucediendo en la vida real. Sí. Bueno, mira, realmente el feminicidio, aunque ha sido tipificado en el 2011,
Desde años antes existían estudios sobre este crimen de odio hacia las mujeres. Un ejemplo, y que ha salido a la luz y se conoce en muchos lugares, es el de Ciudad Juárez, ¿no? Ahí se empezó a hacer como un foco rojo. Pasa el asesinato hacia las mujeres. ¿Qué pasaba? Bueno, eran mujeres trabajadoras de clase baja, muchas indígenas que venían de otros estados a trabajar porque allá hay maquilas, ¿no?, de muchas transnacionales, donde prestaban mano de obra barata y bueno, no tenían las condiciones, ¿no?, de trabajo. De entrada eran muchas horas laborables, pocos descansos o incluso descansos nulos para que se les pagaran horas extras. Y cuando salían del trabajo, que era ya pues en la noche, no había alumbrado, no había transporte público, y ahí empezó, ¿no?, como en los 90s, empezó el foco rojo. Pero el estudio que arrojó la Cámara de Diputados, que coordinó la feminista y antropóloga Marcela Lagarde, dice que hay tendencias de feminicidio en otros estados desde años atrás. El caso del Estado de México, que es ahorita el que se está poniendo mucha atención y en el que se dio una alerta de género en este 2016, que fueron en 15 municipios de los 125 municipios que conforman el Estado de México. ¿Cuáles son estos municipios en donde se dio la alerta de género? Bueno, fueron Ecatepec de Morelos, fue Nezahualcóyotl, fue Tlalnepantla de Baez, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Iztapaluca, Valle de Chalco, Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco, en donde vemos que son estados que tienen un índice de desarrollo bajo, ¿no? Hay algunos que, bueno, dicen, bueno, que el índice de desarrollo que mide el nivel educativo, el ingreso salarial y la esperanza de vida, bueno, hay algunos estados que todavía se mantienen en un índice de desarrollo medio, pero donde vemos que hay continuamente crímenes, hay asaltos, hay robos, hay secuestros, como es el caso de Ecatepec, ¿no? Y que tiene el número 1 de los 125 municipios de feminicidio, en tasa de feminicidio, seguido por Naucalpan. Podríamos decir de todo esto que los estados más marginales son donde se presenta, o los que dan pie a este hecho. Sin embargo, también este hecho hay una evolución, ¿no? No solo con los marginales se da el feminicidio. Ha evolucionado a tal grado donde también familias, digamos, no ricas, pero sí pudientes, digamos, no marginales, también han sufrido de, pues ya no solo de machismo, ya no solo de violencia de género, sino también de feminicidio, ¿no? Pues muy bien, no sé si tengas algo que concluir, nos gustaría que nos dieras tu conclusión acerca de pues, este tema tan importante. Bueno, pues de entrada la violencia de género está presente en todas las clases sociales y en todas las estratificaciones sociales, ¿no? Hay mayor incidencia para los grupos vulnerables de mujeres, ¿no? Incluso también hay mayor incidencia a cierta edad, pero bueno, es una problemática que está rebasando, ¿no?, cualquier tipo de límite que se le pueda poner. No son casos aislados, como antes se pensaba, ¿no? Se le asesinó por ser mujer porque fue infiel, o se le asesinó, eran como se aislaba. Es una problemática que a todos nos debe de interesar, tanto a mujeres como hombres, porque no por el simple hecho de tener hermanas, esposas, hijas, sino por el simple hecho de ser personas. Se hace un llamado, y se ha hecho un llamado desde organizaciones civiles, desde grupos feministas, ¿no? Pero finalmente se requiere el apoyo de toda la sociedad para lograr controlar esta problemática y exigir justicia para todas las mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio. Y bueno, es una problemática que por supuesto seguiré indagando y seguiré investigando más a fondo para pues poderle dar seguimiento a esto que me parece de suma importancia. Como hemos visto, es un tema pues muy importante
Yo espero que a todos ustedes no solo se hayan quedado con la información que nos dio aquí nuestra compañera Roxana, sino que les haya aprendido pues este foco de indagar, de preocuparse y que se les haya pues encendido ahí la alerta porque es un tema que lo vivimos cotidianamente, quizá no como feminicidio, pero sí con violencia de género, ¿no? Que es el feminicidio, como había presentado Roxana, es el último peldaño y pues la forma de evitarlo sería no cometiendo este abuso entre géneros, ¿no? Es lo que a mí me parece. Bueno, los esperamos en otro video de este canal. Si les ha gustado este video, le pueden dar like, se pueden suscribir, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos vemos. Adiós. Adiós. En el método científico de la responsabilidad moral que debíamos de tener por estos instrumentos, me parece que sí ha fallado un poco. Por ejemplo, a la par que tenemos más ambulancias, que tenemos mejores aparatos médicos, que tenemos más escuelas, tenemos bombas más poderosas, tenemos armas más potentes. Yo creo que disfrutan el estarla maltratando, violentando, porque justo era también una pregunta que nos planteábamos de, entonces, ¿por qué pasa? ¿Por qué está sucediendo todo esto del acoso? Porque por lo que dice el director, antes no pasaba en su escuela, cuando él iba en la escuela, entonces es como esa pregunta de ¿por qué está pasando? ¿Por qué los niños están acosando a otros a tal extremo que haya casos de niños que sufrían bullying y se suicidaron? Es como